Muy buenas, premiados y premiadas. Pues sí, venimos con una nueva videocrítica de lo que es para muchos la apuesta de Apple Televisión para alzarse a los Oscars. Y realmente hay que recordar que Apple, la verdad es que el año pasado se marcó un mega tanto con Coda, que es esa película pequeñita, que era el remake de La Familia Bélier, pues acabó ganando a mejor película. Por lo tanto, esta apuesta seria, con una película evidentemente más grande, estamos hablando de 130 millones de dólares de presupuesto, y con una superestrella, que es Will Smith, que ganó el Oscar el año pasado por King Richard, pero también es evidente que tenemos que mencionar que protagonizó uno de los momentos más bochornosos de la historia de los Oscars, abofeteando en directo, en prime time, a Chris Rock. Y eso, en cierta manera, ha condicionado mucho su carrera, pero muchísimo. O sea, prácticamente no ha vuelto a rodar, porque esta película fue rodada antes del funesto acontecimiento en la noche de los Oscars. Y es una película que nos trae, que voy a desarrollar después, pero que está dirigida por Antoine Fuqua. Yo creo que era un director que teníamos mucha fe depositada en el mismo después de ese auténtico pepino que fue Training Day, protagonizada por Denzel Washington. Washington ganó el Oscar al mejor actor, y que podemos repartir también los méritos con su guionista a la hora de realizar un drama policíaco urbano áspero y con mucha tensión, que en parte creo que es mérito de David Ayer. Lo que ha hecho después la carrera de Fuqua es para mí una carrera bastante irregular. Siempre ves elementos de que este tío sabe dónde poner la cámara por momentos, pero luego digamos que se presta a las extravagancias o a las concesiones del cine más comercial. Prácticamente casi toda su carrera posteriori ha sido mayormente en superproducciones. Hizo Rey Arturo, que fracasó, hizo Lágrimas del Sol, drama bélico con Bruce Willis, luego ha hecho pues cosas interesantes como una película de boxeo con Jake Gyllenhaal o las películas de Equalizer con Denzel Washington, siempre al servicio, por así decirlo, de estrellas. No ha llegado a dar ese salto que le hubiera puesto en las primeras ligas a Fuqua. Y esta película, cuando vimos sus primeras imágenes, que al final lo que está hablando es un relato que suele gustar mucho en Hollywood, que habla sobre, en la Guerra Civil Americana, de la esclavitud, abordada anteriormente y con bastante éxito. Ejemplo de ello, 12 años de esclavitud, Django desencadenado. Entonces había muchas ganas, porque aparte con esa fotografía que estaba siempre manejándose entre blanco y negro o en tono sepia, jugando un poco con el entorno de resaltar unos colores y no otros, pues parecía pues una pieza de arte que podía haber vuelto a llevar, en este caso a Fuqua, a las primeras ligas, y que, en cierta manera, Will Smith siguiera con su racha, digamos, de papeles importantes. Will Smith aquí también es productor. Vamos a poner unas imágenes del tráiler, de aquí de Emancipation, que aquí la han titulado Hacia la Libertad, y vamos a analizar esta película, que bajo mi punto de vista vuelve a pecar de algo que es muy patente en la carrera reciente de Will Smith, que es que su ego, al final, acaba absorbiendo toda la propuesta, sea lo que sea. I heard it myself. Slaves are free. Says who? Lincoln. My family is with me. Pues nada, premiados y premiadas, ya hemos visto pues Emancipation, Hacia la Libertad, basado en hechos reales de cómo un esclavo en plena guerra civil hizo su particular viaje de Ulises para ir hacia la libertad, sorteando a cazadores de hombres y volviendo con su familia. Este es el proyecto que Will Smith ha elegido, bueno, que ya la había rodado, recuerdo, antes de la noche de los Oscars, para seguir siendo un actor relevante, estrella, nominado al Oscar, ganador del Oscar, como muy estudiado y muy medido todo, como está muy estudiado y medido esta película. Voy a poneros un ejemplo, una casualidad de que Quentin Tarantino, cuando hizo Django desencadenado, la primera opción para interpretar a Django fue a Will Smith, y creo que es ya más un rumor, es una realidad, es que Will Smith no aceptó el papel porque consideraba que su personaje era más secundario que, por ejemplo, el personaje de Christopher Waltz. Eso habla mucho un poco del carácter de estrella mundial en el cual siempre tiene que destacar la figura de Will Smith, y que se ha traducido en cierta manera, bajo mi punto de vista, en lo peor que fue la noche de los Oscars. Nadie está por encima de Will. Y en esta película yo creo que se afecta de la misma sensación. Aquí estamos hablando del drama posiblemente más desagradable, de uno de los episodios más funestos de la historia de Estados Unidos, en la Guerra Civil, que fue la esclavitud. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando Steve McQueen la aborda en 12 años de esclavitud, lo hace desde una sobriedad que al final se convierte en épica contenida. Aquí
y aparte repartido, aparte de su protagonista, en personajes como el de Lupita, que veían los horrores que estaban sufriendo bajo auténticos monstruos como el que interpretaba Michael Fassbender. Aquí sigue estando el horror, aquí vemos, vamos, mutilaciones, torturas, pero siempre lo hace desde un punto de vista grandilocuente y sobre todo centrado en una única figura, que es la de nuestro héroe. Y cuando digo héroe es porque esta película, por momentos, en vez de esa contención que se puede respirar en ciertos momentos, tira hacia la épica, pero de la película de acción, por así decirlo. Estamos hablando de un superhombre que en un momento determinado decide volver con su familia, lucha con cocodrilos, esquiva balas y al final se convierte en un héroe de guerra. Y todo eso es porque Smith ha diseñado una película que parece, por el guionista de Assassin's Creed, que le hayan dicho, tienes que meter cosas de 12 años de esclavitud, de Django desencadenado y al final de Glory, la película en la cual Denzel Washington, que también habla de la guerra civil, ganó el Oscar a mejor actor secundario. Y es un gazpacho dividido en 3 actos que algunos funcionan por momentos mejor que otros. Y que lo que sobre todo marca un poco la tendencia de la película es que Will Smith tiene que estar prácticamente en todos los planos, borrando, cuando estamos hablando de la esclavitud, todo está representado en su figura. El resto de secundarios son sombras, bajo mi punto de vista, y yo creo que eso, para un relato tan duro, y que Fukua por momentos lo plasma con una dureza digna de mención, al final todo se centra en la figura de un héroe. Y yo creo que estamos hablando de algo más universal. Si bien es cierto que esta persona existió, y le hicieron un retrato de fotografía que dio la vuelta al mundo, descubriendo los horrores de la esclavitud. Pero todo se centra en la figura de un Will Smith intenso de principio a fin, pero que parece que quiera reproducir un poco el efecto de Leonardo DiCaprio en El Renacido, en el nudo de la película, que es en la más Fukua, en el cual hay una persecución. Teníamos persecuciones en Rey Arturo, teníamos persecución en Lágrimas del Sol, pero aquí solamente es un hombre frente a la naturaleza, frente a sus captores, siempre con su gesto y su fe en Dios, que eso también es muy Will Smith. Hay que recordar el discurso de los Oscars cuando mencionó a Dios, desafortunadamente después de la que lió, pues aquí Dios siempre está de su lado, pase lo que pase. Es una película que, para ser de un tema tan importante, que tenía que ser tan global como es la esclavitud, al final se centra todo en la figura de su héroe, de un hombre. Y la película yo creo que adolece de esa mezcla de tonos de querer ser muchas cosas al mismo tiempo, cuando Fukua por momentos, con sus drones, que no pintan, yo creo que para el tipo de relato absolutamente nada, tira la cabra al monte y tira más al género de acción más manido noventero. Y eso para mí hace que pierde un poco de valor en su encarnación, de intentar hacer el renacido de versión Smith, ahí con caimanes, un poco ahí con la vegetación, que la fotografía es lo que da un poco de, digamos, de cobertura artística. Está la fotografía, para mí lo más destacable es Robert Richardson, habitual de Tarantino y de Scorsese. Pero más allá de ello es una película que a veces parece grandilocuente y a veces muy reduccionista, un poco de serie B, que es donde Fukua a veces se pone jugón y a veces es divertida, pero no se puede ser todo. Una película histórica, una película de acción pura y dura, una película, un drama humano desgarrador, quiere ser muchas cosas y al final creo que se queda un poco en tierra de nadie. Y la interpretación de Smith, que, repito, es todo el rato el mismo gesto de yo puedo absolutamente con todo, llevo el peso del mundo sobre mis hombros. Este particular Ulises, al estar todo centrado en su figura, pierde un poco de valor todo lo que está alrededor. Y aparte, sin hacer spoilers, no voy a decir que ese final de más cercano, y lo digo de verdad, aunque se acerca a los territorios de Glory, de Edward Thwing, pues al final acaba siendo un poco el patriota de Mel Gibson, por la forma que tiene con la música, la grandilocuencia, que no sienta bien al relato. Por lo tanto, para mí es una película fallida y que está engullida todavía en lo que era ese ego exacerbado que tiene Will Smith como productor estrella. Por lo tanto, le voy a poner 2 estrellas y media. Por momentos, aparte, tenía que decir que se me ha hecho un pelín larga y que cuesta seguirle un poco el interés, porque tú sabes perfectamente cómo va a ser el desenlace de este hombre que pudo con todo, que evidentemente es un hombre que ejemplifica muchos de los soldados que dieron, soldados y digamos esclavos que escaparon para llegar otra vez a su hogar, pero no fue solamente este hombre, sino fueron cientos de miles que se jugaron la vida y la mayoría la perdieron. Por lo tanto, ejemplifica Smith todo, el héroe, la esclavitud, el cambio en Estados Unidos, es todo Will Smith. Y yo creo que esta historia, viniendo de donde venimos, como cosas divertidísimas como Django desencadenado, o cosas de una sobriedad que esta película alcanza por momentos y es donde me gana, pero que luego se presta al desenfreno más exagerado, entre ellos lucha con cocodrilo, que evidentemente nuestro héroe va a luchar con el caimán o cocodrilo y le vence, pues para mí quita un poco de valor. Algo tan serio como lo que nos están contando. Aún así tiene momentos destacados, Fukua a veces está inspirado, a veces no, una película irregular.
Para propuestas similares, me quedo evidentemente con The Woman King. ¿Sabéis por qué? Porque aparte de ser el show de Viola Davis, sabía cómo repartir el peso del relato en personajes ultra interesantes que por momentos se robaban el show y hacen que el óleo tenga más colores, tenga más diversidad, que sea más interesante. Esto no, porque sigue siendo el show de Will Smith. ¿El futuro de Will Smith? Si será nominado al Oscar o no, para mí no está para nominar porque no es Leonardo DiCaprio, nunca lo ha sido, que hasta una película en la que fundamentalmente gruñía te daba 150 matices. Aquí solamente Smith creo que hace uno o dos. Por lo tanto, premiados y premiadas, veremos qué suerte tiene esta película, la tenéis en Apple Televisión y poco más que añadir. Esperemos que Smith, y lo digo de verdad, y este es mi mensaje, no creo que merezca ser cancelado como ningún artista, porque tiene el mismo derecho de seguir trabajando. Pero sí que es verdad que tiene que pegar un giro, bajo mi punto de vista, a su carrera y que no se lo pongan difícil, porque la verdad es que todos le tenemos mucho cariño, pero su ego, espero que se ha puesto en duda estos años, este último año particularmente, derive a otra cosa. Se os quiere y seguir yendo al cine.